tal? Bienvenidos a otro episodio de City Corners Off Record, donde la plática es random y siempre sale cualquier cosa. Hoy vamos a escuchar un fragmento de una plática que tuvimos, donde tocábamos el tema de la educación en El Salvador, específicamente el modelo de internados, y en qué momento fueron o cuáles son, y todo eso. También de saltando de ahí nos pasamos al lado del transporte, siempre vinculado sobre la parte educativa, pero bueno, luego se fue deformando y explicando cómo el modelo de transporte privado se ha ido desarrollando aquí en El Salvador. Está bastante interesante. Así que los dejo con este audio y que lo disfruten. Cuídense mucho. Flor Blanca, Fíjate pues. que, fíjate que a mí Decápolis me gustaba en su momento cuando la construyó Avance y Era bien. Galleros, creo que la construyó, ¿verdad? Ujú. De hecho, creo que fue una de las primeras residenciales que construyó. Sí, prácticamente sí. Sí, Ajá. que es casi de esa época, alrededor de los Es de principios de los finales de los... 80, No, es de principios de los noventas. principios de los 90, Sí, imagino. principios de los noventas, Decápolis. Sí, porque esos terrenos eran terrenos vacíos que estaban directamente comunicados con la, con el colegio este, El ¿cómo se llama este externado de colegio que San está ahí? José. Ujú. El externado San José, exacto. Sí, algún motivo han de haber tenido para no ampliar la oferta ahí y fue que vendieron, tal vez. Alguien más adquirió esos terrenos. Sí, pues sí, pues sí. Aparte que, bueno, es que el externado también tiene su historia y bueno, fíjate que bien podemos hacer un día una plática de colegios, o sea, Sí, de fíjate. colegios históricos, vea. Sí, Guadalupano, el externado, el salvadoreño. Ujú, ujú. Hijo de puta. El Exal, el El Ricaldone. examen. Y si te fijas, Sí. casi todos son colegios de corte religioso, Sí. administrados por curia. Que prácticamente en esa época los colegios privados se le daba más auge para que, o la educación a gran escala y que tuviera un alcance para el segmento medio y alto de la población, prácticamente le daban, incentivaba el gobierno para que las iglesias tomaran su control. No sé si había algún tipo de legislación sobre esto, pero sí la mayoría, prácticamente de las escuelas más antiguas, la iglesia se encargó de guiarlas y de construirlas y hacerlas crecer. Vea. Ujú. Era parte, también era parte de su oferta, ¿cómo se llama? De su oferta de enseñanza de la religión, ¿verdad? Ujú. Entonces, qué mejor manera Sí, de tener esos espacios educativos. era como una manera de extender el ministerio. Y Ajá, qué exacto, mejor manera que llegar a la casa tuya desde tus hijos. exacto. Y que tus hijos se vayan formando en la fe, ¿verdad? Y en todo esto, cadena de valores que, las instituciones religiosas católicas romanas, pues, porque Ujú. los colegios más reconocidos de Salvador y de San Salvador son de corte católico, no Exacto. son de corte Y evangélico, con excepciones puntuales, como por ejemplo el Liceo Cristiano, Reverendo Juan Bueno, en todas sus sucursales, y recientemente el Colegio Luz de Israel, sí, que exacto. son Sí, ellos como, sí que son como los más conocidos, que son siempre de corte religioso, pero por el lado cristiano evangélico. exacto, sí, sí, Ujú, sí. ujú, Entonces, prácticamente, y porque también porque estos colegios de historia comenzaron desde muchos años atrás, ujú, ujú. prácticamente.
desde la época ya de los procesos independentistas, de los mediados de 1800, comienzo de los 1900, Ujú. y al tener una gran cantidad de alumnos y tener eh, una gran cantidad también de métodos de enseñanza, ha sido de que prácticamente estos son los colegios que tienen una mayor nota en la PAES, que salen los mejores estudiantes del país prácticamente, ¿vea? Según, Sí, sí, según las encuestas y todas las sí, mediciones que se hacen. sí, imagínate, bueno, dato curioso, el colegio que tiene la mejor calificación de PAES para bachillerato normal, o sea, en la modalidad eh, Nacional, estándar nacional, la tiene un colegio marista, el ujú, colegio Champañat, en San Marcelino el colegio Champañat, exacto. Champañat, así es. Ahí en la ciudad educativa, en Tecla. En la ciudad educativa de Tecla, correcto. Ajá. Y muy por cerca también está el Centro Escolar Católico Alberto Maferrer de Santa Tecla. Que ese también ha sido otro de los movimientos educativos que están bien amarrados también a la Iglesia Católica. Ujú. Que los centros educativos públicos han sido administrados también fueran, por fueran diferentes administrados parroquias. sí, las Ujú. escuelas parroquiales, por ejemplo. Ajá, que las escuelas Las parroquiales, escuelas exacto. parroquiales. Pero son pocas las que mantienen como el espíritu de escuela pública que está bajo administración de una orden religiosa. Por ejemplo, No, bueno, ya tenemos el ejemplo del, del Masferrer en Santa Tecla, pero también, por ejemplo, está la Escuela Domingo Sabio en San Salvador, ujú, que pertenece, bueno, es administrada por eh, la Orden de San Francisco de Sales, los salesianos. ujú. Ujú. Sí, exacto. Sí, hay diferentes denominaciones. Prácticamente en los barrios históricos de San Salvador se encuentran. En San Jacinto Y, y, hay esa denominación, en el barrio Santa Anita. ujú. Y aún, Ajá. aún, bueno, nos podemos ir afuera del área metropolitana. En Santa Ana hay un par de colegios y escuelas que también son administradas por estas mismas denominaciones religiosas. O sea, mira, los somascos, los salesianos y los maristas, aquí están, o sea, ellos tienen el monopolio educativo acá, en El Salvador, Sí, dentro del modelo tradicional. Porque ya, si hablamos del modelo, pues, bilingüe, agringado. agringado, pues ya estamos hablando que, así como mencionábamos cuando andábamos allá en La la británica, británica y los que eran franceses. sociedades o fundaciones Ujú, que instituyeron este tipo de modalidades educativas y que de alguna manera pues servían a la gente que eh, o sea, para gente extranjera pues que venía y no voy a poner a mis hijos en un colegio de aquí, por ejemplo, ajá. o quizás no estaban. Estaban familiarizados con el tipo de enseñanza. Ujú. O que, por ejemplo, no Ujú, estaban acostumbrados al ciclo de enseñanza, porque aquí es de enero a octubre y en los demás modalidades es como de agosto a mayo, por ahí, ¿no? a junio, creo Por que es. ahí, Ajá, algo así. más o menos, depende, creo que depende del país, así es el modelo, pero básicamente todos o la mayoría de países, al menos de los que yo tengo conocimiento, así son sus ciclos educativos. Ujú. No van con el calendario. ¿Cómo es que se llama Regular de aquí. no, pero ¿cómo es que se llama nuestro calendario de enero a diciembre? Ah, el gregoriano. Gregoriano. No, 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 Pues venía así con Juliano. no se rigen por el calendario gregoriano. Ajá, Ajá. Sino sí. que ellos se van rigiendo más eh, por el ciclo climático de las estaciones Ujú, del año. Entonces, en las épocas de invierno, donde hay nieve o lluvia fuerte, entonces esa época es como el tiempo
hay de un, hay un, estudio. espe- hay un tiempo de estudio ahí y las épocas más calientes son las épocas de descanso. ¿Por qué es así? No Ujú. sé. Me imagino que para disfrutar del Aunque, invierno en el aunque, hemisferio aunque, norte. bueno, en el modelo gringo yo he escuchado que dicen el summer break. O sea que me imagino que ellos todavía sí están en su año lectivo, pero hacen esa pausa por el verano, ¿verdad? Porque quizás mucho calor, no sé. O sea, los niños gringos se mueren de calor cuando si van a la escuela. No sé, no sé. Pero sí, es bien irregular, no es como nosotros, pues que es un ciclo corrido. Ujú. Es un ciclo corrido de enero a octubre, noviembre. Y hay un montón, Sí. hay un Solo, montón. solo en San Salvador y Santa Tecla. Bueno, Joder, Solo en Santa Tecla hay como 10. sobre Santa Tecla no damos gusto ahí, Imagínate, güey. y más los podemos listar, comenzando con el Colegio Santa Cecilia, Imagínate. el Colegio Champañat, el Colegio Santa Inés, el Colegio Fátima, El Belén. el Colegio Belén, la Escuela Maferrer. Ujú. Ah, y creo que se me escapa alguno por ahí, que es de esa línea religiosa. Porque de ahí Ujú. pues está el montón de... En Santa Tecla hay un montón de escuelas Betania públicas. creo que está ahí, Ah, ¿verdad? el Colegio Betania, El correcto. Betania, ¿verdad? Que está la Colegio. salida de Tecla. Sí, sí. Ajá. Bueno, ahí es Instituto Betania. Instituto De Betania. hecho entiendo que ahí fue un internado. Igual que Mm. el Instituto Hermanas Omascas en San Salvador. Exacto, sí. Ahí era un internado. Y el Instituto Emiliani también fue un internado Internado para hombres. para hombres. Ujú. Ajá. Sí, bien interesante. Pero creo que no. Bueno, en realidad no conozco otros lugares que hayan funcionado de esa manera, como internados. Ujú. Mm. Antes habían más todavía, pero bueno, de hecho el Liceo Salvadoreño en sus inicios fue un internado, cuando se Ah, encontraba en el barrio San Esteban. no, eso no sabía. Ajá, fue un internado. También en los barrios de acá, por el barrio Modelo, había un internado también bien grande, que era de corte religioso también, donde hoy están los condominios Modelo enfrente del Zoológico Nacional. Mm, Ajá, entonces ahí había otra escuela, otro colegio también, que tenía esa modalidad que inscribías a tus hijos para solo ir a estudiar, o también estaba ¿para qué? tenerlos ahí internos. De los ahí guardaditos, ajá. Ajá. Sí, también creo que el de San Jacinto así era el- al inicio, el que, La donde se ENCO. murieron las niñas, Ah, el 86, Santa Catalina creo que se llama. Santa Catarina, creo que en un tiempo fue también internado. Ujú. Mm. El guadalupano, El Colegio Guadalupano creo que también tuvo algo así. creo que tuvo Ajá. un tiempo en el cual también fue Sí, es internado. que, bueno, creo que bueno, digamos que hasta la primera mitad del siglo XX proliferaba ese tipo de modelo educativo, ¿verdad? Como, no sé si es que en realidad los padres de familias querían deshacerse de los bichitos o qué, pero sí, proliferaban bastante. O quizás querían emular otros países, porque por ejemplo en Inglaterra y en Gran Bretaña eh, existe, se da, bueno, a la fecha todavía está eso, que estas academias para niños con abolengo, ¿verdad? Ujú. Con Sí, nombre. de hecho creo, ajá, de hecho creo que también es que esos modelos educativos es como una educación bien intensiva. Entonces, ahí en países del norte, como en el caso ahí en el Reino Unido Ujú. y Francia, eh, ese tipo de educación bien intensiva, o sea, producía, podemos decirle así, producía, eh,
diferentes ciudadanos que podían desempeñarse en cualquier rama de que ellos quisieran, ¿verdad? Ajá. Entonces, creo que ese tipo de modelo educativo también lo quisieron implementar acá y puede ser que en algunos casos sí funcionó. De hecho, todos esos colegios que hemos mencionado, Valle Guadalupano, el Liceo Salvadoreño y todos esos, Ujú, porque eran prácticamente accesibles para un segmento bien pequeño de la población que tenía bastante poder adquisitivo, eh, tenías la, prácticamente el padre de familia tenía el conocimiento de que al salir del colegio el hijo podía irse a estudiar a cualquier universidad del extranjero y tener todas las capacidades educativas para poderse desempeñar en una universidad de prestigio. ujú. Entonces prácticamente ese modelo bien intensivo creo que se daba por esos motivos, ¿verdad? Para educar a un ciudadano con muchísimas capacidades personales y profesionales. Ujú. Sí, es Bien interesante. posible. Fíjate que ahorita que estamos hablando de los internados y todo eso, acabo de analizar de que ahora entiendo por qué se llama externado de San José. Porque ahí fue internado también. Solo que creería yo de que fue uno de los primeros colegios también para ese tipo de segmento de la población Ujú. que solamente llegaban a estudiar y se iban, ¿verdad? Por eso, externado, o sea, no estaban adentro, solo llegaban al mandado y de ahí, pues gracias, ¿verdad? Por Cada quien participar. para su casa. Calabaza, calabaza, cada que para su casa, correcto. Ujú. Ujú. Sí, ahora El todo tiene externado. sentido. Y sí, prácticamente, Tenían que ser los jesuitas, vea. pues sí. Y prácticamente el externado dio un montón de personalidades famosas en aquel país, igual que el salvadoreño. Ujú, ujú. Ujú. Sí, pues sí, o sea, estamos hablando de que antes estudiar en un colegio era para alguien que lo podía pagar. Ujú. Y si no lo podías pagar, pues te tocaba en la escuela pública o en el instituto. ¿Verdad? Ujú. Ujú. Ahora digamos que eso ya es. Digamos que esa situación fue, considero yo, pues eso es una conjetura personal mía, que el modelo cambió y se hizo más asequible cuando en tiempos de la guerra era quizás más difícil ir a las escuelas y demás, vea, porque por la Ujú. inseguridad. Entonces los padres de familia eran como, no, mejor lo mandamos al colegio porque en el colegio ahí van a estar seguros y vea, o van a estar cerca, qué sé yo. Ujú. Eso es como el fenómeno del transporte escolar aquí en El Salvador. Exacto. Eso apareció en los 80. Es un fenómeno de los 80. Por lo Sí, mismo de que los papás no querían mandar a los hijos en bus o qué sé yo, ¿verdad? Porque era peligroso, porque de repente quizás los bichitos podían ir en el bus y los bajaban porque, bueno, vamos a quemar este bus, ¿vea? Entonces se me bajan, ¿vea? ajá, ¿y O, o, cómo hacía con el o, muchachito ahí o arriba? también por eso de los reclutamientos forzados. O sea, aquí se dio eso en tiempos de la guerra. En ambos bandos, la guerrilla o el ejército, hacían eso. Si te veían mal puesto en la calle y estabas solo y te veías como en condiciones de que podías cargar fusil, ¿vea? Ujú. Pues sí, te llevaban. Entonces, para evitar eso, quizás, me imagino, era un poco más seguro, ¿vea? El transporte de esa manera, pues fue que ese modelo empezó a proliferar hasta los niveles que ahora lo conocemos, que es toda una industria aquí Sí, en El Salvador. prácticamente. Y te distribuyen prácticamente todo a un sinfín de centros educativos, o sea, no solo de renombre, sino que inclusive estas escuelas públicas también tienen convenios con negocios o con personas o con Ujú, los mismos padres de familia que tienen un microbús ujú. para darle servicio a los estudiantes. Sí, vaya, imagínate, donde yo estudiaba era curioso. La encargada del área psicológica o de trabajo social del colegio, Ujú. ella tenía un microbús. Entonces el esposo de ella eh,
daba transporte a los mismos niños de ahí del colegio en la zona de ahí de Miralvalle y alrededores. Ujú. Ujú. Sí, cabal, sí. Entonces, prácticamente ahí mismo proliferaba esa misma industria dentro del colegio. Sí, pues sí, como vos Unos decís. proveídos por ellos y otros proveídos por padres de familia Pero también. sí, correcto. O sea, en realidad aquí el emprendedurismo es una cosa que uno hace lo que tiene que hacer, pues, ¿verdad? Y uno emprende con lo Oh, que sea. Entonces, en aquel exacto. momento la necesidad era esa y más de algún padre de familia de haber dicho, bueno, vamos a aprovechar esto, además así vamos a ayudar a alguien y nos vamos a ayudar nosotros, ¿verdad? Ujú. Porque era como, bueno, págame una cuota, pues te lo llevo y eso cubre la gasolina y ya. Ujú. Y listo. Y listo. Y así es como ahora a la fecha, pues así se mueve los estudiantes aquí no sé si solo es un fenómeno exclusivo del centro, perdón, del área metropolitana. No sé si ese fenómeno también se da en otros municipios o en otros departamentos. Posiblemente en las ciudades grandes o las cabeceras departamentales puede que haya una serie. Bueno, en Santana sí sé de que hay también ese servicio. Ujú, ujú, También en Sonsonate para diferentes colegios, no solo también caros, sino que para institutos y escuelas y todo. ujú. Entonces me imagino que eso sí, a nivel nacional es bien arraigado. Va, eso es como, por ejemplo, también el transporte de personal. Ujú. Exacto. Eso es algo que creo que se empezó a dar también por ahí, a finales de los setentas. Cuando empezaba, por ejemplo, Industrias Unidas S.A., Ajá. Lo ellos, brinda. ellos tenían, ellos tenían su propio sistema de transporte para sus Ujú. empleados. Sí, Me acuerdo exacto. que es cuando empezaron a proliferar las Toyota Coaster. Ujú. Ajá. Entonces ellos tenían una flotilla de ese tipo de busetas y pues ya andaban transportando pues a todos sus empleados, ¿verdad? Que Sí. vivían, me De hecho, imagino que en las zonas cercanas. sí, exacto. Sí, de Ujú. hecho, otro de los que más ha brindado servicio es las empresas públicas, los ministerios, las dependencias también, las otras dependencias del Estado también, Ah, sí, la parte judicial, sí. Bueno, ahora de hecho lo subcontratan. Antes creo que legislativa. antes tenían transporte propio. De hecho, Exacto. eh, por ejemplo, la CEL Ujú. tenía también su servicio, eh, su propio servicio de transporte para empleados. Exacto. Ujú. Pero bueno, en el caso de la CEL, pues era una autónoma y pues sí hay más recursos, ¿verdad? Etcétera. Exacto. Ujú. Ujú. Pero, pero las demás dependencias de gobierno sí tenían, al principio tenían sus buses. Sus buses, por ejemplo, yo me acuerdo que antes veía busitos del INPEP, ¿te acuerdas del INPEP? Sí, el INPEP daba. Entonces daban transporte a sus empleados y Ujú. andaban los busitos También con el logito del INPEP. sí, también el Ministerio de Hacienda también daba a Ujú, sus empleados. ujú, El Instituto Salvadoreño de Seguro Social también ujú. daba también a sus empleados para oficinas y para clínicas y todo, ¿verdad? Ujú. Ajá. Sí. Después fue que para el seguro, ya creo que ya después lo hicieron un poquito más grande y ya no solo transportaban personal, sino que también personal de sus casas o de la zona cerca de su casa, acercado, sino que también para movilizar entre edificios. Ah. Ujú. Ujú. Sí, bien interesante ese modelo. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, ahora sí ya se tercerizó completo. Creo que hay una empresa particular que es la que se encarga del movimiento para varias dependencias del gobierno. Entre ellas, casi todas las que están en el plan maestro del centro de gobierno Ujú. viajan en esos busitos amarillos. Sí, cabal. Eh, Y hay otras empresas que lo hicieron famoso, fue los call centers. Sí, sí, para allá los turnos. Porque bueno, lo interesante de los call centers es que como buenas maquilas, ¿verdad? Son Mm, 24/7, la mm, mayoría. en algunas. O entonces, pues sí, para quienes tenían o tienen horarios que van más allá de las 9 de la noche, pues sí te ofrecen el servicio de transporte.
Ujú. O si tenés, o creo que igual si tenés así como turnos en los que entras de noche, creo que te dan transporte de tu casa al lugar. Ujú. Ajá. Al lugar. Ujú. Aunque ahora con esto de que todos hacemos teletrabajo, pues eh, ese Ha tipo tendido de a modelo bajar. también como que ha sufrido un poquito. Sí, de hecho Ujú, todos, inclusive ujú, hasta los de colegios, las ujú, empresas, todo eso se ha sufrido bastante. ujú, ujú. Ha tenido impacto.